Hola, esta es mi tercera semana haciendo el camino del artista y este capítulo me gustó mucho. Sentí que saqué cosas positivas, sentí que mi flujo creativo sí mejoró un montón, me siento con muchas más ideas y me gustó todo, casi todo lo que decía este capítulo. El capítulo comienza hablando de la ira y de la ira como una fuerza muy poderosa que uno tiene que escuchar. Y me gustó particularmente porque yo siento que la ira es la emoción menos socialmente recompensada que existe. Incluso, hay una serie muy buena que es de Netflix y A24 que se llama Beef, que esa serie es como una celebración de la ira y una exploración de la ira. Recomendada. Pero bueno, me, me distraje. Ahora habla de cómo uno debe escuchar este tipo de emociones tan bordes porque normalmente dicen cosas muy profundas sobre deseos que uno de pronto tiene muy enterrados. Pone como ejemplo cuando uno ve una obra, uno va a un museo y ve una obra y uno dice, ¿qué es esta pendejada? Yo puedo hacerlo mucho mejor, como que ¿qué es esta ridiculez? O cuando uno ve el trabajo de alguien y uno lo menosprecia y lo ridiculiza, pues como que le da uno esta respuesta rabiosa, negativa de qué tontería. Eh, que en vez de direccionar eso a la persona en particular, uno debería analizar eso que está diciendo sobre los deseos propios. Por ejemplo, en un escenario así, uno está viendo una obra de alguien más y dice como que esta pendejada yo puedo hacerlo mejor. Eso es lo que dice, es que uno se sabe con cierto potencial artístico, uno se sabe capaz de hacer cosas. Entonces como que llama a estar atento a estas llamadas, estas emociones tan viscerales y preguntarse como que esto que me está diciendo. Y me parece muy útil utilizar la ira como un motor creativo muy potente. Entonces, como que si siento esta respuesta visceral, voy a preguntar qué me está diciendo y voy a utilizar esa información para crear. Entonces, eso me parece bacano. Este capítulo también habla de la vergüenza, de, de cómo los artistas como nos menospreciamos nuestros propios sueños por vergüenza. Y esta parte del capítulo me llenó mucho, me llegó mucho porque yo tengo intereses artísticos hace muchísimos años y yo empecé a dibujar hace varios años y yo nunca me he llamado a mí misma artista. Pues de pronto una que otra vez, pero alguien me pregunta como yo qué hago y yo nunca digo que soy artista. Como que ya digo, puta, es que yo tengo vergüenza de esto. Y no porque yo piense que el arte es algo menor, todo lo contrario, eso es lo que me mantiene viva, sino que siento que algo en mí todavía le cuesta reconocer que este es el impulso vital más grande que yo tengo y le cuesta reconocerse, pues me cuesta reconocerme como artista porque siento que no llego, que de pronto me falta aprender, me falta aprender más o me falta hacer más y, y qué tontería, pues es una cosa que yo ya sé. Me tengo que empezar a reconocer como eso que yo ya sé que soy, porque yo siempre me he reconocido como una persona muy sensible, que tengo, pues que me gusta mucho consumir arte, pero nunca me he reconocido a mí misma como artista. Y este capítulo me llevó como a hacerme esa pregunta, como por qué no me lo estoy reconociendo y a motivarme a llamarme, a ponerme ese título, a ponerme ese nombre, porque si le pongo nombre es real. Entonces, el lenguaje es muy poderoso. Entonces, me autoproclamo artista en este momento. Y eso me pareció muy útil de ese capítulo. Y está bien escrito también. Habla, habla también de la autocrítica,
de cómo identificar críticas que son destructivas de las que no, de cómo proteger tu propia visión artística, aunque ahí como matizado estoy de acuerdo o no. Pero bueno, en general el capítulo me gustó mucho. Este capítulo, los ejercicios de este capítulo son unos viajes a la infancia que me gustaron mucho. Me gustaron mucho. Ah, y este capítulo también habla mucho de Jung y de Joseph Campbell y pues son un poco mis héroes. O me gustan mucho. Y, este libro recomendadísimo para cualquier persona que quiera hacer historias o que quiera ver las historias de otra manera. Es muy, muy chimba. Habla de los arquetipos que tenemos la humanidad que tiene la humanidad desde que cuenta historias y cómo se repiten y cómo tienen patrones identificables y, y hasta de cómo aplicar esos arquetipos a la vida misma y de que uno al final de su vida mira en retrospectiva y se da cuenta que vivió una vida muy arquetípica también, como con momentos muy identificables, es recomendado. Entonces este capítulo del Camino del Artista habla de Joseph Campbell y pues como es un autor que me gusta mucho, entonces conectó mucho conmigo. Bueno, los ejercicios de esta semana fueron un viaje a la infancia. El primer ejercicio era recordar, ¿qué habladera? Era recordar con mucho detalle la habitación donde uno vivió cuando era niño. Entonces se me vinieron recuerdos muy vívidos de cómo estaba iluminada, de los sonidos que escuchaba en la mañana, de cómo jugaba en ese cuarto, de cómo me miraba al espejo. Ah, bueno, y tratar de identificar, y pensar en qué le gustaba a uno mucho de ese espacio y tratar de implementarlo en el espacio que uno tiene hoy. Y a mí me gustaba mucho un espejo muy grande que había en esa pieza. Entonces, puedo comprar un espejo luego. Bueno, el segundo ejercicio era describir 5 rasgos que uno tenía cuando era niña. Voy a cancelar estas notificaciones que me están escribiendo y me distraigo. Mutear. Ya. 5 rasgos cuando era niña. Yo era muy curiosa, muy creativa, siempre quería jugar, era miedosa y tímida y era muy, muy sensible. Y me puse aquí que nunca fue ni será una debilidad. El tercero, 5 logros de mi infancia. Entonces puse, me gané la beca cuando estaba en primero y ni sabía qué era. Así porque los profesores, cuando yo estaba en primerito, me dijeron que me había ganado la beca pues, cuando se acabó el año. Y yo como que, ay, bueno, gracias, me fui para mi casa y volví a la casa a contarle a mi familia que me había ganado la beca, pero que no me habían dado nada, porque yo no sabía eso qué era. Aprendí a montar patines y me tiré de una loma muy alta aun cuando tenía miedo. Y eso es como un core memory de yo tirándome por esa loma. Recuerdo que me sentí muy valiente. Bueno, tercer logro, me ganaba todos los concursos que hacía el profesor de sociales y el de matemáticas. Eh, Cuarto logro, aprendí a instalar juegos piratas de los Sims y me sentía hackerman. Pues eso, lograzo. Quinto logro, le estaba enseñando a leer a una mujer adulta y siento que le desperté sus ganas de aprender. A ver, bueno, esto es una anécdota que voy a tratar de compartir rápido. Eh, yo vivía en una casa finca que tenía 2 pisos. En el primer piso vivía otra familia y en el segundo piso vivía mi familia. En el primer piso, la familia del primer piso tenía una trabajadora. Era un señor que tenía como unos chivos y un ganado. Y tenía una trabajadora que era una campesina y ella tenía 18 años y no sabía leer. Y él explotaba a esa mujer horriblemente. Ojalá en este momento ella tenga otra vida porque pobrecita. Entonces una vez yo hablando con ella, yo estaba muy chiquita, le dije como que, ay, pues ella me contó que no sabía leer y yo no, ¿cómo así? Yo le enseño y hasta le puse un horario para que fuera a mi casa porque solo tenía que subir las escalas y para yo enseñarle. Y ella fue muy juiciosa varias semanas y luego el hijo de puta eh,
dueño, pues el hijo de puta viejo que la tenía empleada, como que la regañó y no la dejó volver a clase. Y qué gonorrea, aunque me acuerdo de eso y me da mucha tristeza, pues la quería mantener ignorante. Qué triste. Pero eso me parece un logro de la infancia porque me parece muy lindo que yo haya tenido esa voluntad de enseñarle a alguien a leer estando tan pequeña. Y yo me acuerdo que me sentí muy bien cuando ella dijo que sí. Pues sí es un recuerdo que tengo muy acá. Otro logro de la infancia, ya se me olvidó por qué número iba. Había un profesor que me había cogido de parche en la escuela. Es como que me molestaba mucho, me tiraba pullitas y una vez en mitad de la clase, delante de todos, yo le dije que se limitara a dar clase y no a hablarme, y no a criticarme, y no a molestarme. Y yo se lo dije con mucho miedo, e incluso recuerdo que lo pensé por días y pensé qué palabras le iba a decir, cómo se lo iba a decir, porque pues ya estaba harta. Entonces le dije esto y cuando se acabó la clase, él me llamó y me pidió disculpas. Entonces, para mí ese fue un logro muy importante porque me di cuenta que uno tenía que hablar y que mi voz importaba. Entonces, ese yo creo que es de los más importantes. Y hace tiempo no había pensado en esto y este ejercicio me hizo recordar a lo de Dolly y, y lo de este profesor. Lo de Dolly me da mucha tristeza. Dolly es la señora, la muchacha a la que yo le estaba enseñando a leer. Porque, ay, ojalá sí haya aprendido a leer. Bueno, cinco comidas favoritas de la infancia. Entonces puse aguapanela, arepa con hogado, arepa con manteca y sal. Eh, que con lo de arepa con manteca y sal, me acuerdo que una vez en la escuela una profesora estaba diciendo que hay niños tan pobres que solo comen arepa con manteca y sal y yo como, yo soy pobre. Como que en ese momento me di cuenta. Eh, pero igual no, pues yo comía esto, en la casa sí había comida, yo comía esto por gusto, eso me sabía mecato. Eh, Salchichón con limón y sal solo, leche en polvo con azúcar, me encantaba, o los sobres de gelatina sin preparar, solo el polvito me encantaba. Y había que preparar alguna de estas comidas favoritas y comérsela. Y yo me comí el limón y sal solo y yo me lo comía a escondidos porque mi mamita me regañaba. Porque pues, ¿qué es esa cosa tan venenosa? Pero es delicioso el limón solo con sal, con mucha sal. Entonces me comí esto y me sentí muy bien y sí me devolvió recuerdos de yo sacando una tapita llena de sal al escondido con el limón y comiéndomela porque me sabía muy rico. Bueno, siguiente ejercicio, había que anotar malas costumbres que uno tiene. Entonces yo puse trasnochar, no tomar en serio mis promesas, comer mal cuando tengo ansiedad, quemar el tiempo en cosas que no disfruto solo por hacerle compañía al silencio. Y había que hacerse, eran tres cosas que había que poner. Y había que preguntarse de qué forma me compensa alguna de estas actividades. Y pues la verdad no me compensan de ninguna manera. Había que escribir también tres enemigos sutiles que uno tuviera y pues los míos son la falta de fe, en ocasiones me falta amor propio, cinismo y pesimismo, porque siento que yo he usado el cinismo en muchas ocasiones como una especie de escudo y una forma de sublimar también el sufrimiento ha sido ser cínica. Quinto, tres amigos nutritivos que uno tenga, anotarlos. Jean Paul, mi amigo Daniel, Sujin y Susana. Puse cuatro. Y estos amigos son personas que lo nutren a uno creativamente, que lo apoyan, que le muestran a uno cosas nuevas, que lo ponen a uno a pensar. Entonces los puse a ellos, porque estas personas todo el tiempo me están mostrando cosas nuevas que me ponen como
Bueno, había que llamar a uno de sus amigos, lo llamé, hablé con él. El séptimo ejercicio era afinar la brújula interna, que eso se hacía a través de una actividad artística. Entonces yo lo que hice fue dibujar. Dibujé en la cita con el artista, que me llevé a un museo. Entonces me puse a ver una obra, intenté copiarla, pero salió algo mejor porque en algún punto, como no se estaba pareciendo mucho a la referencia, decidí simplemente soltarme y hacer lo que el lápiz me pidiera, el carboncillo. Entonces hice esto. Y me gustó mucho y la saqué muy rápido y estoy muy orgullosa por haber hecho esto en 15 minutos. Bueno, brújula interna. 5 personas que admiro. Si pudiera poner a Guillermo del Toro 5 veces, lo pondría, pero entonces puse Guillermo del Toro, Nathan Fielder, Natalie Wynn, que es la youtuber, ay, esta youtuber me encanta, su canal se llama ContraPoints. Eh, Bo Burnham, que es un comediante también que me gusta mucho, Rebecca Sugar y Pendleton Ward, que es el creador de Hora de Aventura. Y Rebecca Sugar también participó en Hora de Aventura, que es una animación más hermosa y filosófica y en Hora de Aventura es todo. Bueno, y pregunta qué rasgos tienen estas personas que yo admiro que pueda cultivar en mí. También ella preguntaba, pedía anotar otras personas que yo admirara en secreto, pero yo no siento que yo admire en secreto a nadie, porque no me da vergüenza admirar a nadie, entonces no puse a nadie, no admiro a nadie en secreto. Eh, bueno, y había que hablar de qué rasgos tienen estas personas que yo pueda cultivar en mí. Entonces, estas personas son para mí valientes, hablan de lo que los hiere, son honestos, se sienten genuinos y fieles, y todos tienen un sabor de fe distinto, pues como que todos siento que me llenan de mucha fe en la vida y en lo humano, pero todos tienen una forma pues muy, muy particular y muy suya para expresarlo. Entonces, eso admiro de estas personas. Eso podría cultivar en mí también como mi propia, mi propio sabor de fe, que ya lo tengo, pero se puede cultivar. Y esa honestidad, esa valentía, eh, esa falta de vergüenza que hablaba también este capítulo y que me siento muy motivada a cultivar. Había también que anotar 5 muertos que me hubiera gustado conocer. Entonces puse a Marguerite Yourcenar, a Dostoyevsky, a David Lynch, a Walt Whitman definitivamente porque ganas de vivir el poeta, a Pessoa, a Shenxi que era una pirata que tenía una nación en el mar y tuvo una historia muy, muy chimba, fue prostituta y luego se convirtió en la persona más poderosa del mundo. Y a Hopper, que es un pintor que me gusta mucho, que tiene estos escenarios muy coloridos y muy solitarios que me parecen preciosos. Bueno, y 5 muertos con los que me gustaría pasar un rato en la eternidad. Entonces puse a mi abuelo y a mi tío. Y no siento impulso por poner a nadie más realmente porque pues, son los únicos muertos con los que sí siento muchas ganas de pasar un ratico así sea con ellos de nuevo. ¿Qué rasgo tienen estos muertos que pueda encontrar? Que pueda encontrar en mis amigos. Entonces, mi abuelo, su nobleza, y mi tío, su sentido de aventura. Y 10 era preguntarme qué de lo que puse, lo puse por deber y no por mi gusto real. Y siento que, porque hablaba pues de que mucha gente tiene como estos héroes que son muy utilitarios, entonces sienten que tienen que admirar a Darwin, a Leonardo da Vinci, aunque Leonardo da Vinci era un artista, pues como que tienen que admirar a personas que hicieron cosas como muy materialmente identificables o concretas por la humanidad y que mucha gente siente vergüenza por tener como
estos héroes o esta gente artística que los inspira. Y pues yo no, no puse a nadie por deber. Y ya, esos eran los 10 ejercicios que había que hacer esta semana. Me gustaron mucho todos, me llevaron a pensar y a recordar cosas muy bonitas de mi infancia, a reconciliarme con partes de mí misma, a tratar de soltar la vergüenza, a de nuevo reafirmar la forma en la que yo veo la ira, porque, pues, porque esto de la ira yo ya lo había analizado antes, entonces como que esto me lo reafirmó. Y sí, pues este capítulo fue muy positivo, me gustó mucho. Y las páginas matutinas me encantaron, como siempre. Cada vez siento que son más útiles. Yo ya llevaba mucho tiempo escribiendo en mi diario, pero siento que hacerlo de esta manera, como de libre asociación y escribir incluso cosas sin sentido a primera hora de la mañana, hace que uno, como que uno saque mucho de la narrativa de sus sueños, porque uno como que todavía está conectado con lo que estaba pensando cuando estaba dormido, no sé. Eh, Siento que sí estimula mucho el flujo creativo. Esas páginas, yo creo que cuando acabe el curso las voy a seguir haciendo porque me parecieron muy útiles. Me han parecido muy, muy útiles. Y la cita con el artista, definitivamente, también. Siente uno, se siente uno dando cariño, se siente uno estimulándose de muchas maneras. Haberme llevado al museo esta semana me encantó, me encantó, me sentí muy inspirada y me pasó algo también muy particular porque estaba pues viendo pinturas y, y cada que una pintura me llamaba, miraba el nombre del autor y resultaba que era la misma persona. Y me parece muy curioso uno cómo se ve jalado por el alma de otro que está muerto, aún sin saber su nombre. Como que me pareció eso muy poderoso y muy lindo. Entonces, sí, recomiendo, hagan, hagan este curso. Sí me parece muy útil y me sentí mucho más abierta esta semana a ignorar las partes que me parecen un poco de mierda del libro y abrirme a esas actividades. Me fue muy útil, me sirvió mucho. Entonces, como que si uno puede ignorar y desecharlo paila rápido, sí le va a poder sacar mucho provecho a este libro. Entonces, ya, ya, este es mi reporte de la semana. Duró 22 minutos, no me di cuenta que había hablado tanto. ¿Qué importa? Bueno, chao.